Saludo, maestro y estudiante. Nosotras somos las integrantes del grupo número 3 y en esta oportunidad estaremos haciendo presentación del tema Los fundamentos de la educación durante la etapa feudal, Iglesia, Escolasticismo, Universidad, Ciencia y Educación medieval. Dando introducción a este tema, estaremos hablando sobre los fundamentos de la educación en la etapa feudal. Durante la etapa feudal se abarcó aproximadamente desde el siglo XV en Europa. La educación estaba profundamente influenciada por la Iglesia y la estructura social jerárquica. Desde el feudalismo, los fundamentos de la educación en este periodo se basaban en los principales aspectos. Estaba la religión como base de la enseñanza. Aquí la Iglesia Católica controlaba casi por completo la educación. Su principal objetivo era formar individuos obedientes a Dios y a las normas religiosas. Las enseñanzas se centraban en la estructura de los textos sagrados, la oración y el latín moral cristianismo. Los monasterios catedrales fueron los principales centros educativos. La educación para la clase privilegiada. Aquí la educación era un privilegio de los nobles y del clero. Los campesinos o siervos rara vez recibían instrucciones, ya que su función social estaba ligada al trabajo agricultor y al servicio de los señores feudales. La educación, por lo tanto, mantenía reforzada a las diferentes clases sociales. Estaba también la formación moral y espiritual. Más que transmitir conocimiento científico o técnico, la educación feudal estaba basada en involucrar valores como la obediencia, la fe, la humildad y la lealtad, tanto hacia Dios como hacia el señor feudal. La disciplina y la forma moral eran pilares fundamentales en la educación. La educación monástica y caballeresca, esta era en los monasterios, estaba relacionada con lo que son los monjes, aprender a leer, escribir, copiar, manuscrito, conservar, así la cultura clásica. En los castillos, los hijos de los nobles recibían educación en los castillos, en las caballeristas, aprendían el arte de la guerra, la equitación, la buena costumbre y el código del honor. ¿Cómo era el método de enseñanza? Era un método tradicional. La enseñanza era repetitiva y memorística, es decir, que los estudiantes aprendían a través de la memorización y de la repetición. Mediante la repetición era donde se repetían diferentes textos, diferentes emblemáticas, etc. Estaba centrada en la memorización tanto de oraciones, salmos y textos religiosos. El maestro era frecuentemente un sacerdote o un monje y era la figura absoluta del aprendizaje. En resumen, los fundamentos de la educación feudal eran totalmente religiosos, morales, jerárquicos y conservadores. Su finalidad principal era mantener el orden social establecido y preservar la fe religiosa como guía de la vida como guía del conocimiento. Le estaré hablando a continuación sobre algunos ejemplos de cómo era la educación en la etapa feudal en ese tiempo. La educación en la etapa feudal era la más empática, por decirlo así. Allí los monjes enseñaban a leer, a escribir en latín, principalmente para poder copiar y estudiar los textos religiosos como la Biblia y los Salmos. Los estudiantes aprendían oraciones, cánticos y reglas del comportamiento cristiano. En resumen, se pudiera decir que cada uno de los conocimientos que estaban relacionados con lo que era el aprendizaje de los niños o estudiantes en ese tiempo estaba estrechamente relacionada con lo que era la religiosidad, la monarquía y la jerarquía. Otro ejemplo de la educación de los hijos de los nobles en los castillos, donde los jóvenes formados como pajes y secudores para preparar a sus caballeros aprendían modales, equitación, manejo de armas, estrategias de guerra y el código de honor caballeresco, que incluía la lealtad, el señor feudal y la defensa de los cristianos. En cambio, los hijos de los campesinos o siervos no recibían educación formal, sino que aprendían a trabajar la tierra y a servir a sus señores, siguiendo las costumbres y tradiciones de la familia. En resumen, el monasterio era la educación totalmente religiosa, donde los niños aprendían todo relacionado con lo que era la religión, el comportamiento, los modales, los valores, la ética, etc. Los castillos, esta era la educación militar noble, donde se aprendían a través de la
de lo que son las diferentes técnicas de defensa propia y demás. Estaban los campesinos, que su aprendizaje era práctico mediante lo que son las diferentes estrategias de aprendizaje. En resumen, estudiar este tema sobre la educación feudal nos da a entender a nosotros que en aquel tiempo la educación estaba estrechamente relacionada con lo que eran los hábitos diarios, es decir, con lo que hacían los monjes. Esto era lo mismo que le transmitían. La educación se basaba simplemente